profesional y Primera Nacional ha hecho recordar ese baloncesto, y en esa medida se ha seguido más ese baloncesto que el que nosotros cuidamos de verdad, que es la base. Fundamentalmente nosotros tenemos 400 niños entre escuela y cantera que están trabajando diariamente para formarse como jugadores o formarse como personas, ¿no? Que es nuestro principal objetivo. Agradecer a las instituciones, porque sin el ayuntamiento sería imposible tener esa actividad, y agradecer a la Diputación porque están colaborando este año, por lo menos a mí personalmente. Francis y Pablo me están ayudando muchísimo, muchísimo. Agradecer a los patrocinadores, como es el caso de Samer personalmente, que es una gozada tratar con él. Y bueno, y agradecer a la Federación, porque desde el primer día que se lo dije a Miguel Ángel y a continuación en el coche a Germán, que quería hacer este campeonato, se vio la disponibilidad, y fue un chip que se me cruzó aquel día, pero al final creo que es una buena manera de que la gente vea el baloncesto en Granada. Hace 4 años cuando lo hicimos, si no recuerdo mal, el Campeonato de Andalucía Junior, fue totalmente un éxito. Las dos pistas que se utilizaron, la de Bolote y la del Pabellón de Agustino, se llenaron a reventar y la gente salió contentísima de Granada. Y creo que la gente que seguimos tratando el baloncesto de base, que estamos los mismos que estábamos hace 4 años prácticamente, creo que podemos llegar a más todavía de lo que hicimos en aquel campeonato, porque además este es más bonito todavía, porque el infantil, yo siempre he dicho, es el que se utilizan las reglas pasarelas y al final es el que todos participan, todos tienen que jugar, con lo cual son los partidos más bonitos, porque al final no hay ningún niño que se quede sin jugar ni nada. Entonces, para mí es una gozada, y nada, volver a agradecer, porque sin el apoyo de las instituciones, patrocinadores, sería totalmente imposible sacar esto adelante, pero bueno, agradecerlo de corazón, porque está siendo muy bonito este trabajo de este año. Bueno, pues yo brevemente, ¿no? Por supuesto que la ciudad se siente muy satisfecha y según la lectura de la Federación del Campeonato de Andalucía Infantil, es una apuesta por el deporte base del Ayuntamiento de Granada. El deporte base es un punto de referencia, me gusta recordarlo, porque nosotros tenemos 182 equipos de los Juegos Deportivos Municipales que se celebran todos los fines de semana, casi un centenar de partidos, y de los que están jugando 2.184, para decir exactamente, los granadinos, escolares y no escolares, porque tenemos también equipos más mayores, en los que están dentro de una gran competición regular, que ni más ni menos que la apuesta por el deporte y por el seguimiento, como así entendemos que es la labor del ayuntamiento. Que la jornada, ¿no?, se celebrará en el Colegio Ramón y Cajal, en el pabellón municipal Veleta, y que por supuesto que es una apuesta más, y agradeciendo por supuesto a la Federación, al Milenio, pero aquí públicamente, y aprovechando que es el primer momento que lo puedo hacer, pues agradecer a Óscar y a todo su equipo el trabajo tan espectacular que están desarrollando desde la Fundación CD. Y por supuesto, pues la felicitación, ya aunque nosotros sí la hemos tenido, pero de manera pública, pues por el ascenso a la Liga EVA, que es un paso importante dentro del baloncesto granadino para seguir teniendo ese referente. El deporte espectáculo necesita tener deporte base, pero el deporte base a la fuerza necesita tener deporte espectáculo para que ellos se sigan. Yo creo que es un binomio que no hay que olvidar, y bueno, pues del ayuntamiento pues esperemos que todos los que vengan de fuera, técnicos, jugadores, padres, lo celebren, lo pasen bien en Granada, una ciudad hospitalaria, y que la Federación pues se siga fijando en nosotros para seguir teniendo actividades de deporte base y con los más pequeños, para seguir divulgando el baloncesto. Por mi parte nada más, y agradecerle a todos ustedes su presencia. Gracias. Bueno, para mí es un honor, ¿no?, en esta mesa en torno al Milenio, que une tanto a Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de la Diputación y a los máximos exponentes del baloncesto de la comunidad autónoma en todo un campo infantil. Es decir, que el baloncesto, muchas veces lo comentamos Germán, que no tenemos baloncesto de la élite, pero el baloncesto se sigue practicando en Granada. Comentamos en Granada, en el Ayuntamiento, en Diputación, empezamos la fase final, y el segundo deporte que más se practica en los pueblos es el baloncesto. Por tanto, esta apuesta por el baloncesto y por el baloncesto infantil es muy importante, y está muy claro, estamos muy contentos con el Granada Club de Fútbol en primera división, pero este guiño, este gesto al baloncesto también se agradece mucho en la provincia de Granada. Muy bien. Saber que Muchas gracias. presenta Puleva, ya sabe lo que te quiere, ya. Muchas gracias por todas las palabras.
posibilidad de que podamos patrocinar y colaborar en este evento, así como el resto de instituciones. Desde Prueba, yo no recuerdo Prueba sin el baloncesto, sinceramente, son más de 25 años, si no recuerdo mal, en las que vamos trabajando por el baloncesto de base, principalmente. Este año de nuevo tendremos no solamente esta actividad, sino otras actividades dentro de la calle, que es donde nos gusta trabajarlo de base, y como siempre trabajamos en dos sentidos. Primero, lo más importante para nosotros es cuidar el mundo de la alimentación, y por otra parte, para estar sano también, intentar fomentar la práctica del ejercicio físico y cómo no hacer los escolares, principalmente hacia los niños que están un poco más desprotegidos. De nuevo, darle las gracias a todos y esperemos que tengamos una jornada de baloncesto muy interesante, como lo ha dicho acá, que estoy seguro de ello. Bueno, yo sí quería que Germán, que representa a la Federación aquí en Granada y que además pues, hace un trabajo importante, nos comentar un poco qué le ha parecido esta experiencia. Yo creo que ha sido una experiencia interesante, ¿no? Bueno, pues como representante de la Federación Andaluza de Baloncesto aquí en nuestra provincia, solamente expresar la máxima satisfacción por esta mesa, ¿no? Aquí está la máxima representación de todas las instituciones del deporte apoyando al baloncesto, a este deporte tan arraigado en nuestra ciudad y en nuestra provincia, que evidentemente el fútbol es el rey deporte, pero creo que en Granada el deporte rey es el baloncesto. Y bueno, con todas las instituciones, tanto el Ayuntamiento como la Diputación, como la propia Junta y por supuesto el apoyo de mi presidente de la propia Federación Andaluza a nuestra provincia, además del grandísimo trabajo que está haciendo un club, la Fundación y los patrocinadores que como habéis dicho, sin su apoyo pues es complicado. La verdad que bueno, este es un evento, como se ha comentado aquí, de los más bonitos que puede haber, con los mejores equipos de Andalucía, con un nivel técnico que agradará mucho a la gente y que, bueno, que gracias a las instituciones podemos seguir con las relaciones que tenemos, que son muy buenas, que van a venir más eventos, o por lo menos lo vamos a intentar. Sé que tengo el apoyo de mi presidente de la Federación Andaluza para que aprovechemos esta inercia y tengamos más eventos de baloncesto, y la disposición que hay es muy buena y aprovecharemos esto porque para todos los granadinos y todos los que formamos parte del baloncesto, pues este tipo de eventos y actividades pues es un empujón a lo mejor a ese no deporte profesional, pero que eso es tema de tiempo. Efectivamente. Así que muchas gracias por supuesto a todos los patrocinadores, no solamente por el apoyo que dan a este evento, sino lo que dan al baloncesto en general en nuestra provincia, ¿no? Y bueno, que lucharemos y seguiremos trabajando por dar el máximo apoyo a baloncesto, que es nuestro deporte. Bueno, como saben, Legado Andalusí le da forma de alguna manera a la gestión del milenio. Marina está con nosotros, que es la responsable de la Fundación del Legado Andalusí, y si quería, porque va desde el 22 al 26, es cuando se celebran, y vosotros cuéntanos qué vamos a hacer aquí. Yo creo que casi mejor ellos lo podían haber comentado, pero simplemente para nosotros, yo sí, aquí ha habido mucho agradecimiento, pero a mí que me ha tocado pues llegar y trabajar pues tengo que agradecerles a todos ustedes pues que se haya hecho esas facilidades para que ese campeonato, el campeonato de Andalucía del Milenio, que era 2013 de Bipuleva, se pueda celebrar en Granada. Y lo más importante es que van a participar 16 clubes, ¿no? Sí. Los mejores, que los 3 finalistas, los 3 que lleguen al final, van a pasar al campeonato nacional de la categoría infantil masculina. Yo no soy la experta, soy vosotros, pero bueno, ya vemos que sí, ya vemos que desde el 22 al 26 vamos a poder disfrutar de cada uno de esos partidos, los pabellones de Ramón y Cajal y la semifinal y final en el pabellón de Loreta, que además es la sede de la Fundación, y que para nosotros, pues bueno, yo primero me encanta el baloncesto, pero sobre todo el que además se une al milenio, que tiene esa clave y esos valores de participación que queremos de todos. Agradecerles por tener aquí, que podamos dar este empujón y sobre todo pues hablaremos más de deporte los próximos días seguramente. Yo quería, si alguno de ustedes quiere preguntar algo, porque hemos hablado mucho, no sé... Una foto de grupo de pie. Ah, bueno, nosotros sí, donde tenemos lo del milenio. Aquí tenemos... bueno, ahí detrás, no sé.